Ya. ¿Qué estuvimos viendo en la clase anterior? Estuvimos viendo sobre los sistemas de compensación, Ujú. cómo también ayudaban a ser un indicador para medir el desempeño de la empresa. Y cómo podíamos utilizarlos también para motivar a las personas a que realicen las actividades tendientes a lograr los objetivos de la empresa, ¿cierto? A grandes rasgos. Vimos también algunos tipos de compensación que se utilizan, el análisis que va haciendo la empresa de cuál le conviene más o cuál le convendría más a corto o largo plazo en cuanto a sus propios ingresos y también en cuanto a la motivación de los empleados. Vamos a continuar entonces con ese tema. Terminamos hoy con esta materia y partimos con lo que es la medición del desempeño. La prueba la tenemos la próxima semana. Y la prueba entonces entra hasta la materia que veamos hoy, pero hoy como vamos a partir con medición del desempeño y es parte de la unidad 3. ¿Ya? Entonces va a entrar hasta teoría de la agencia, que es con lo que terminamos la materia de la unidad 2. Entonces, para continuar, vamos a ver cuáles son los incentivos para los directores. Vimos los incentivos para el gerente general y para los miembros de la organización. Ahora vamos a ver para los directores dentro de una organización. Los directores generales tienen, en su mayoría, tienen un bono por buen desempeño, además del sueldo, de la remuneración propia del cargo. Por lo tanto, su incentivo depende también del desempeño general de la compañía y él también es responsable de que el desempeño general de la empresa sea bueno, sea un desempeño exitoso. Pero, ¿qué dificultad tenemos? Que no podemos medir cuánto aporta el director, por ejemplo, del servicio al cliente versus el director de finanzas, lo que es el desempeño y las utilidades de la compañía. No tenemos cómo saber cuánto es el aporte de cada uno de los directores, de cada una de las personas en las utilidades. Entonces, para estimular la motivación de sus subordinados, para estimular la motivación de los directores, el director general se basa en la evaluación de desempeño de cada una de las personas, las cuales principalmente son subjetivas. No necesariamente son objetivas, son en base a fórmulas, en base a cálculos financieros. Principalmente en este caso, el director general basa evaluaciones de desempeño de forma subjetiva a sus subordinados. ¿Qué hacen algunas empresas? Tienen un sistema de gestión por objetivos, donde van acordando objetivos específicos a lograr dentro del año. Eso se acuerda al principio del año en curso. Y el director general después, cuando termine el año, evalúa si los directores cumplieron o no con estos objetivos, ya definidos al inicio del mismo. ¿Qué pasa entonces? Que la compensación para el director general es analizada en el comité de compensaciones de la junta directiva de la compañía. Y esto posterior a que el director general presenta su propuesta de cómo evaluar el desempeño y cómo pagar las compensaciones de sus subordinados, es decir, de los directores de cada una de las áreas que están bajo su responsabilidad. Cuando el director general presenta esta propuesta al comité, lo más probable es que el comité
aplique el mismo porcentaje de compensación que propone el director general para sus subordinados, lo aplique también como el porcentaje de compensación para el director general, que tome la misma proporción. Eso ocurre generalmente, pero también puede ocurrir que el comité haga su propia evaluación y que ésta sea distinta y pueda determinar un porcentaje ya sea mayor o menor. ¿Qué indica esto? Lo que indica es si el comité está de acuerdo con lo que propone el director general, de alguna forma está considerando que el desempeño de este es un desempeño que es correcto, porque está apoyando su propuesta. Esa es una señal de lo que podría implicar. Cuando no lo aprueba y establece uno mayor o menor, en realidad no está confiando en las acciones del director general. Para establecer las compensaciones del director general hay varias propuestas para asegurar entonces que la junta directiva actúe a favor de los accionistas, velando por los intereses de los accionistas y no a favor de los directores generales. ¿Y qué se ha hecho para impedir esto o para lograr esto? Impedir que los miembros de la junta directiva vendan sus acciones durante su desempeño. Y como no pueden vender sus acciones durante el desempeño de su cargo en la junta directiva, de alguna forma esto hace que puedan ser mucho más, no sé si agresiva es la palabra, pero mucho más directos, mucho más incisivos en sus preguntas hacia los directores generales, sin que tengan el temor a que el precio de sus acciones va a variar en el corto plazo, sin que vean que sus ingresos por las acciones pueden ser menores por establecer a lo mejor niveles de compensación diferentes y que tampoco les va a favorecer a ellos. Por eso impiden que vendan sus acciones durante ese desempeño y lo hagan a largo plazo. Además, establece límites de tiempo para que los miembros de la junta directiva ocupen esos cargos para que no hayan muchos vínculos con la administración, para que no se generen estos vínculos y las decisiones las tomen para favorecer a los directores generales. Además, tienen una revisión anual del desempeño, que también están desempeñando su rol en esta junta directiva. Si no están ejecutando bien su rol, son cambiados o modificados antes del tiempo establecido. Y también se ha evitado que el director general ocupe también un puesto dentro del consejo directivo, sobre todo del presidente del consejo, porque también en ese caso va a velar por sus propios intereses. Entonces, esas medidas se han tomado para evitar que fijen compensaciones que favorezcan a los directores generales más que a los accionistas de la empresa. También, para conseguir este mismo objetivo, se ha obligado a las empresas a contabilizar los gastos de las opciones accionarias, considerarlas como gastos. ¿Por qué se considera que es una buena medida? Porque cerca del 75% de las compensaciones del director general y los ejecutivos son opciones accionarias. Como es un alto porcentaje, se considera que es importante que se considere como un gasto. Lo mismo que se hace con el otro 25% que reciben ellos dentro de su remuneración.
que son los sueldos, los bonos en efectivo. Cuando se contabilizan como gasto, también nos proporcionan mejor información de las utilidades, lo cual le da una mejor señal a los accionistas de la operación de la empresa. Como no están contabilizadas como gastos, algunas entidades contables, algunas áreas contables lo que hacen es tomarlas como si fueran gratis y por eso las otorgan sin, sin una medida o sin un control a los directores generales. En cambio, si se consideran como un gasto, no van a ser otorgadas a diestra y siniestra porque efectivamente están pegando en lo que es la utilidad de la compañía. El considerarla como gasto también ayuda a que la directiva no tome acciones que son muy arriesgadas para aumentar el precio de las acciones con el fin de venderlas rápidamente y sacar beneficios. ¿Qué se hace actualmente? Se aplica un doble criterio. Lo que se hace es que se permite que las empresas consideren como gasto la diferencia entre el precio de la emisión y el precio de ejercicio de las opciones accionarias, para que se puedan identificar más como un gasto que como otra cosa, entonces sí se pueden administrar de mejor manera. ¿Cuáles son los tipos de incentivos para los gerentes de unidades de negocio? Hay diferentes tipos de incentivos. Pueden ser financieros, pueden ser psicológicos, pueden ser sociales. Cuando hablamos de incentivos financieros, estamos hablando de aumentos de sueldo, de bonos, de beneficios adicionales, como por ejemplo, algunos gerentes les entregan un auto o les dan un monto para comprar o renovar su auto cada cierto tiempo. Lo mismo con viajes de vacaciones o con alguna membresía de algún club importante. Cuando hablamos de incentivos psicológicos y sociales, estamos hablando de incentivos relacionados con lo que son ascensos, mayores responsabilidades, una mejor ubicación geográfica, reconocimiento. Por ejemplo, en reconocimiento puede ser algún premio, como los que hemos visto que son más comunes, que son como el trabajador del mes, o en cuanto a gerentes, desarrollo de ejecutivos, en algún curso que se haga se destacan, y así tenemos también incentivos psicológicos relacionados con el reconocimiento. Cuando hablamos de incentivos financieros, entonces tenemos montos de los bonos en relación con el salario. Entonces tenemos dos tipos, uno relacionado con el sueldo más alguna prestación complementaria y variables que están relacionados con los bonos de incentivo y que están relacionados con las remuneraciones totales de los gerentes. Entonces hay dos corrientes relacionadas con los montos de los bonos en relación a la remuneración. Una corriente o una opinión al respecto que dice que si contratamos personas que son capaces y les pagamos bien,
deberían tener un buen desempeño. Deberíamos esperar un buen desempeño de estas personas. Por lo tanto, las personas que siguen a esta corriente, este pensamiento, ¿qué hacen? Priorizan el sueldo. Le dan mucho mayor énfasis, mucha mayor importancia a lo que es la remuneración, más que a los incentivos, a los bonos. Y esto entonces le llaman sistema de remuneración fija. Y en el sistema de remuneración fija, las remuneraciones no están vinculadas al desempeño. Y por lo tanto, no corren ningún riesgo. Siempre van a tener esta remuneración más un incentivo, pero que no está relacionado con el desempeño, entonces tienen una remuneración fija. Y la otra corriente, el otro pensamiento que nos dice que si contratamos a gente que es capaz, también esperamos que se desempeñe bien, pero que le debemos pagar bien si efectivamente tiene un buen desempeño. Entonces, en este caso, se realiza un pago de acuerdo al desempeño de la persona, de acuerdo a cómo realiza su trabajo. Y como se realiza un pago de acuerdo al desempeño, en este caso, los bonos son más importantes que la remuneración que la persona recibe. ¿Cuál es la diferencia principal entre ambas corrientes? En que cuando hablamos de un esquema de paga fija, tenemos una compensación que viene primero y el desempeño después, y en un sistema de pago por desempeño, el desempeño viene primero y después viene la compensación. Ahora, ambas tienen distintos efectos en la motivación de los gerentes. ¿Qué pasa? Que si, por ejemplo, tomamos el caso de la remuneración fija y tenemos una remuneración, un salario que es un ingreso seguro, si lo concedemos más importancia a este, lo que puede pasar es que puede fomentar el conformismo de la persona y no sé, quizás no se va a forzar mucho más, va a tener un desempeño bueno o mediocre. Cuando preferimos los incentivos con bonos, puede haber una mayor motivación de los gerentes a dar un esfuerzo superior, a dar su máximo esfuerzo en el cumplimiento de las metas. Y es por esto que muchas empresas entonces emplean los incentivos con bonos para realizar los pagos a los gerentes de la unidad de negocio de acuerdo al desempeño. Entonces tenemos estas dos filosofías, donde tenemos la paga fija, que nos dice que primero contratamos a gente capaz, le pagamos bien y como son personas capaces y les pagamos bien, se espera que tengan un buen desempeño. Y está la paga según desempeño, donde también contratamos a gente capaz, de la cual esperamos que tenga un buen desempeño, pero solo le pagamos bien si de verdad el desempeño es bueno. ¿Qué opinan de ambas? ¿Cuál creen ustedes que es más efectiva en la motivación y en el desempeño de las personas? ¿Creen que influye? Sí, yo creo que influye. ¿Ya? Yo encuentro que, por ejemplo, la paga fija está como primero la motivación del dinero. Y como que después, en la otra, en la paga según desempeño, encuentro que después viene la motivación. Y puede ser que quizás hay personas que como que trabajan más por el dinero, entonces el pago fijo como que sería mejor. O sea, encuentro que igual es mejor. ¿El pago fijo crees tú? Sí, porque se le está pagando bien al tiro, po. En cambio acá en el otro como que se le va a pagar bien si tiene solo un buen desempeño. En cambio en el otro si no tiene desempeño no, se le paga igual. Por eso tú crees que no influiría el que la persona creyera, ah, pero si me van a pagar igual el sueldo, no me esfuerzo tanto hoy. O sea, por el lado de la empresa estaría mal, pero por el lado del trabajador estaría como bien porque igual va a trabajar, no sé. Como quizás tiene dos perspectivas.
O sea, sea, tiene dos perspectivas. por el lado del trabajador, es súper cómodo y bueno que tengamos una paga fija y una paga buena. Sí, pues eso, por el lado del trabajador. Por eso, y por el lado mío, que, o sea, que voy a ser gerente, obvio que voy a estar gastando. Pero Porque, el control de gestión lo estamos viendo desde el punto de vista de la sí, organización. sí, de la organización. Entonces, en el punto de vista de la organización, sería mejor el pago por un buen desempeño. ¿Tú crees que aportaría mejor a la motivación y al esfuerzo de los trabajadores? Sí, pues, o sea, los trabajadores tendrían que trabajar motivados y con un buen desempeño, si no, no se les va a pagar bien. Claro. ¿Alguien más tiene una opinión? ¿Están de acuerdo o tienen alguna opinión distinta? Yo estoy de acuerdo con lo que mencionaba, porque al final en sí motiva más a la persona, por ejemplo, a superarse más, y eso ayuda a la empresa a cumplir los objetivos, porque como usted dijo, uno dice, me pagan bien, entonces me quedo aquí, si al final lo que haga, como sea mi desempeño, igual me van a pagar lo mismo. Claro, ese es el riesgo que se corre, ¿cierto? Ahora, no Sí, todas las personas son iguales. No es que todas las personas digan, me pagan bien, entonces no hago nada. exacto, depende de la persona también. Claro, depende de la persona, pero recuerden que estos son como estudios más generales, entonces no es que todas las personas, si se les paga fijo, no se desempeñen bien, pero se tiene la idea de que al pagar por un buen desempeño hay una mayor motivación por generar un esfuerzo adicional o por esforzarse por conseguir las metas. ¿Alguien más quiere opinar? Ahora, Eh, dime. no, es que iba a decir que yo veo que la paga fija puede Ujú. estar más asociado a los cargos más bajos y el pago según desempeño se podría llevar a los gerentes, a los cargos más altos. ¿Por qué crees tú eso? Porque el gerente siempre va a estar a cargo y siempre se le va a exigir cumplir con las metas. Y en base a los resultados se le va a pagar. En cambio, los trabajadores van a tener, siempre generalmente son trabajos rutinarios o que la mayor parte de la gente lo hace y se le paga por eso. No tienen como unas metas tan grandes como los gerentes. En general se hace así. En general, efectivamente, como tú dices, hay como diferentes niveles. Hay un pago fijo, no todas las empresas lo hacen igual, pero también hay empresas que tienen un pago fijo, una remuneración fija para los niveles más bajos. Y ya para a lo mejor la jefatura, la gerencia, aplican un pago según desempeño. Ahora, ¿cuál podría ser la justificación de eso, creen ustedes? ¿Está bien que sea así? ¿Por qué creen ustedes que la empresa lo hace de esa forma? O sea, por una parte, por lo mismo que decía Mario, que el trabajo es como más rutinario y como que no hay mucho, porque está como listo, o sea, tú tienes que hacer esto y tienes que hacer esto, y nada más que eso. En Y cambio, usted, el gerente, ese podría ser como más objetivo, entonces en cambio el gerente es como más, no sé, pues más subjetivo, que si no sé, porque si eh, la producción aumentó, entonces eso es un buen desempeño y te vamos a pagar más. Y puede ser que también el pago fijo tenga menos indicadores
En cambio, el pago del desempeño puede hacer que tengan muchos más indicadores. No, el pago fijo tiene igual indicadores. O sea, piensen, si estamos hablando de un proceso productivo y tenemos a trabajadores que no son jefes ni gerentes, son trabajadores, ellos obviamente tienen que cumplir con metas de producción, con eficiencia. Hay indicadores. Hay indicadores. Lo que pasa es que generalmente también se prioriza, como ustedes hablan, no sé si decir rutinario, pero cuando son trabajos más, como más específicos, más manuales, más establecidos, como que tienen una forma de ejecutarse continua, específica. En esos trabajos, generalmente a las personas se les paga con una remuneración fija por hacer el trabajo, nada más. Es como que se valora mucho más en los cargos superiores por el control que tienen que ejercer, la responsabilidad, el que se lleve a cabo, el que la gente realice el trabajo, eh, el que se planteen ideas innovadoras, como que se valora mucho más las capacidades, la responsabilidad y los riesgos que las personas corren en los niveles más superiores. Lo otro también es que la empresa tampoco puede repartir bonos a todos sus trabajadores. Sería inviable, ¿cierto? Sí, eso estaba pensando que es como más óptimo igual. Claro, porque, Como, dime, no, o sea, porque son muchos más trabajadores los que están como con un pago fijo que a los que van a ser como son muchos más trabajadores que gerentes. claro, Entonces como sí, más control quizás. entonces, si bien a lo mejor a los trabajadores les motivaría a recibir un ingreso adicional o un bono, no es viable para la empresa darle bonos a todos sus trabajadores. Entonces prioriza a aquellos que tienen actividades estratégicas, que son mucho más relevantes para, para concretar los objetivos. Y a lo mejor a los trabajadores que estábamos hablando, aparte de la remuneración fija, les da otro tipo de incentivo. A lo mejor los que hablamos de incentivos psicológicos, posibilidades de ascenso, a lo mejor los destaca por su trabajo, el trabajador del mes, del año, eh, les puede dar, no sé, los aguinaldos de fiestas patrias, de Navidad, alguna gift card, otro tipo de motivación que requiere quizás menos desembolso de dinero por parte de la organización. ¿Se entiende, cierto? Sí, profe, se entiende. Ahora, como le decía, esto es variable. Puede ser que hayan empresas que no ponen indicadores, puede ser que hayan empresas que te midan a través de indicadores, otras empresas que te midan a través de logros subjetivos, como los objetivos que hablamos. Pueden ser que te midan por ambos. Eh, puede ser que por formar parte de la compañía te den te den un número de bonos que van aumentando con los años de acuerdo a tu permanencia. Entonces es variable de acuerdo a la empresa y al análisis que la misma empresa hace para poder establecer este sistema de compensación. Ahora, todo lo que yo le estoy hablando, lo que le acabo de mencionar, es lo que yo he visto y he vivido, más allá de lo que estamos hablando de lo de la literatura, de los bonos, de las opciones accionarias. En mis años trabajando yo me he visto enfrentada a todo lo que les he mencionado, a bonos de la empresa, a bonos por desempeño, por indicadores, objetivos, subjetivos, con fórmula, sin fórmula, con diferentes rangos de cumplimiento, con diferentes montos asociados al porcentaje de cumplimiento. También está del otro lado, donde cuando uno recién parte no tiene bono de nada, como dicen ustedes, hay
hay cargos que solo tienen remuneración fija. Entonces eso es sumamente variable y depende de la empresa, depende del monto que quiera entregar de compensación, depende de cómo lo hacen los competidores, cómo lo hace la industria. Entonces es bastante variable. El plan de bonos pueden tener límites máximos y mínimos, que es lo que le estaba hablando de montos de acuerdo al porcentaje. Entonces podríamos decir que tenemos un nivel máximo de desempeño donde alcanzamos un bono mayor y por el contrario un límite mínimo donde a lo mejor no nos vamos a ganar ningún bono. No sé, alguna vez me parece que conversamos que yo decía que a fines del año anterior las personas de control de gestión tienden a sentarse con cada uno de la jefatura o de las personas y establecen los indicadores. Y ahí ellos van negociando y van diciendo, a ver, mira, si tú cumples con voy a inventar valores ya, un 90% de este indicador, no vas a ganar nada. Si tú cumples con un 100%, vas a ganar el equivalente a tu sueldo. Si tú cumples con un 125%, es 1,5 de tu sueldo. O sea, a eso habla de los límites de los bonos y los límites máximos y mínimos. ¿Cuáles son los efectos que pueden generar este tipo de límites? Puede ocurrir que cuando los gerentes de la unidad de negocio reconocen que no alcanzaron el bono máximo o que no van a obtener ningún bono, no van a obtener dinero por el desempeño, puede ocurrir que esto afecte a las metas corporativas. ¿Y por qué? Porque lo que pueden hacer algunos gerentes es que en vez de intentar optimizar las unidades en el periodo en curso, pueden estar tentados a disminuir la rentabilidad en un año, gastando de forma excesiva por ejemplo, publicidad o en investigación y desarrollo. ¿Con qué fin? Con el fin de crear la oportunidad de obtener un bono mucho más alto en el año siguiente. Ya que este año no lo cumplieron, empiezan a tomar acciones para modificar las situaciones del año siguiente y de esta forma sí tener un logro asociado al bono. ¿Qué se hace para evitar este comportamiento? Lo que hacen algunas empresas es que trasladan los excesos o las deficiencias de los bonos al siguiente año. ¿Qué implica esto? Que la cantidad disponible para distribuir de bonos en un año va a ser lo que está asignado para el año, más la cantidad adicional que viene del año anterior. O alguna suma que se establezca por alguna deficiencia respecto del año anterior. ¿Cuáles son las bases para determinar los bonos? Se pueden basar en las utilidades corporativas totales, en las utilidades de negocio o en ambas. ¿Por qué se vincula, por ejemplo, el pago del bono al desempeño de una unidad? Puede ser, por ejemplo, porque se sabe que las acciones que realiza el gerente afectan mucho más al desempeño de su propia unidad que a las de las demás unidades. Pero ¿qué pasa? Que si solo lo asociamos al desempeño de una unidad, podría ocasionar también que hay menos cooperación entre las unidades, porque, claro, yo como gerente me preocupo de que mi unidad cumpla, porque me van a pagar el bono con respecto a mi desempeño de mi unidad. Entonces, puede ocurrir eso, que dificulte lo que es la cooperación entre las unidades, porque cada uno está enfocado en su propio desempeño y no en el desempeño global. Cuando tenemos una empresa o una sola industria, donde ahí tenemos
interdependencias, el bono en este caso está vinculado al desempeño corporativo, perdón. Porque sabemos que tenemos cooperación entre las unidades que conforman la empresa de una sola industria. Cuando tenemos un conglomerado, sabemos que en este caso las unidades de negocio son independientes, funcionan como empresas independientes. Por lo tanto, en este caso es perjudicial basarse en que los bonos de los gerentes se paguen de acuerdo al desempeño de la compañía. Porque como funcionan de forma independiente, aquí sí se debe asignar un bono de acuerdo al desempeño de la unidad de negocio. Cuando se establece, si por ejemplo estableciéramos que el desempeño se pagara en base a las utilidades de la compañía, ¿qué podría pasar? Podría pasar que a lo mejor algunos gerentes de alguna unidad de negocio se relajen y esperen que los otros gerentes realicen el trabajo, porque ellos de todas formas van a recibir un bono, porque va a haber un desempeño alto a nivel compañía. Y también puede ocurrir que si la empresa tiene un desempeño que no es bueno, una unidad de negocio que tuvo un gran desempeño, un desempeño sobresaliente, no va a recibir ninguna compensación. Por lo tanto, cuando hablamos de un conglomerado, lo recomendado es que reciban bonos de acuerdo al desempeño de su propia unidad de negocio, y así también lo que se hace es fomentar el espíritu emprendedor que tienen los gerentes de cada unidad. Cuando hablamos de empresas diversificadas relacionadas, en este caso sí podríamos pensar en realizar un pago de bono asociado a la unidad de negocio y a la utilidad de la compañía. Porque así lo que hacemos es optimizar los resultados de la unidad y también fomentamos aquella cooperación entre las unidades de negocio, y con eso, al haber cooperación, también lo que estamos haciendo es fomentar el desempeño global de la empresa. ¿Queda claro eso? ¿Cuál es la diferencia entre los tres tipos de industria por la base de los bonos? Tres tipos de estructura, perdón. Sí, profe. Y eso sería entonces las bases para los bonos. Podemos ver también criterios de desempeño financieros. Cuando tenemos una unidad de negocio que es un centro de utilidades, es decir, que está generando utilidades, los criterios financieros que se ocupan pueden ser el margen de contribución de ingresos de utilidades, la utilidad directa de la unidad de negocio, la utilidad controlable de la unidad de negocio o el ingreso antes de impuestos o el ingreso neto. Si la unidad es un centro de gastos, se deben tomar decisiones en cuanto a la definición de utilidad, a la definición de inversión y a la elección entre rendimiento sobre inversión y el valor económico agregado, que es el VA. Además de seleccionar todo lo que son los aspectos de los criterios financieros, también se deben realizar ajustes por eventos que están fuera del control de la organización. ¿Cuáles podrían ser esos ajustes? Descontar todo lo que son gastos
atribuibles a decisiones de ejecutivos de nivel superior a la unidad de negocio. Y todos los gastos asociados a desastres naturales, si es que hay sismos, hay terremotos, inundaciones, incendios, accidentes, que no, todo lo que no es producto de la negligencia del gerente a cargo de la unidad. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de contar con objetivos financieros en el corto plazo? ¿Esto qué hace? Esto provoca que los gerentes busquen distintas formas de desempeñar sus funciones y emprender entonces nuevas actividades para cumplir con los objetivos financieros. Ahora, depender solo de criterios financieros puede también tener varios efectos adversos. Puede fomentar que en el corto plazo los gerentes tomen acciones que no estén acorde a los objetivos de largo plazo de la empresa. Tomen acciones en el corto plazo para obtener los bonos y para poder cumplir con los objetivos, pero no están pensando que a lo mejor esas acciones a futuro afectan a la empresa. En cuanto a lo mismo, puede ser que no decidan realizar buenas inversiones o inversiones que puedan ser buenas a largo plazo para la empresa porque van a afectar a los resultados financieros de corto plazo. Y también lo que puede ocurrir es que pueden llegar incluso a manipular los datos para poder cumplir con los objetivos del periodo en curso y esto también eh, afectaría el desempeño de la empresa, a conocer realmente el desempeño real de la empresa. Para evitar esto, ¿qué se hace? Se complementan los criterios financieros con mecanismos adicionales de incentivos que corrijan esta orientación del corto plazo. Una de las formas de hacerlo es que hay empresas que basan el pago del bono, del desempeño de los gerentes en varios años. No solamente en el periodo en curso, en el periodo de un año, sino que de 3 a 5 años. Y esto también entonces le da una ventaja a la empresa en cuanto a la permanencia de los gerentes. De alguna forma prolonga la estadía de los gerentes dentro de la empresa por más tiempo también. Y de que las acciones que estos realicen también sean en un periodo más amplio. ¿Cuál es el problema con esta medida? Es que como hay un periodo de 3 a 5 años, no hay una clara relación entre el desempeño y la recompensa. Por lo cual el efecto motivador que la recompensa tiene baja. Si, por ejemplo, un cliente se va o se cambia, complica lo que es la aplicación también de este plan. Además, cuando estamos hablando de un periodo de tiempo mayor, también ¿qué ocurre? Que pueden haber otros factores que afectan al cumplimiento y que no están en manos del gerente. Pueden haber muchos más riesgos, muchos más eventos que puedan influir. Otra forma que se utiliza también es incorporar criterios no financieros. ¿Cuáles podrían ser criterios no financieros?
crecimiento en las ventas, participación de mercado, la satisfacción del cliente, el desarrollo de nuevos productos, la calidad. Donde cada uno de estos factores de indicadores o de criterios no financieros van a afectar a lo que son los objetivos y las utilidades de largo plazo. Entonces, lo que se busca acá es equilibrar los criterios financieros y no financieros, aportando lo que son las utilidades de largo plazo de la empresa. Y otro mecanismo que se utiliza también tiene que ver con basar parte del bono a los gerentes de la unidad de negocio en planes de incentivo que sean a largo plazo, como por ejemplo las acciones fantasma, las opciones accionarias y las acciones de desempeño. ¿En qué aportan este tipo de planes? En que hacen que los gerentes de la unidad de negocio se enfoquen en el desempeño de la empresa en su conjunto y también en el desempeño de largo plazo. ¿Qué utilizamos para realizar la comparación y establecer el desempeño? Se puede evaluar, por ejemplo, los resultados reales con el presupuesto, con la utilidad presupuestada. También podemos evaluarlo en relación con el desempeño anterior o con el desempeño que tienen los gerentes de la competencia. Ahora, ¿con qué generalmente se hace? Contra el presupuesto. Por lo tanto, si lo vamos a evaluar su desempeño en relación al presupuesto, es importante que el gerente de la unidad de negocio participe en la elaboración del presupuesto, porque así va a estar al tanto de qué es lo que se definió y también al momento de la elaboración va a poder presentar sus objeciones, sus dudas, sus correcciones en el caso que aplique. Y además, otro aspecto importante es que el presupuesto debe ser un reto alcanzable para el gerente. Hemos hablado también de esto, que no tiene que ser demasiado fácil, pero tampoco imposible de lograr, porque también una meta imposible de lograr desmotiva. ¿Qué métodos se utilizan para determinar los bonos? Como hay criterios financieros, puede ser que utilicemos fórmulas, como por ejemplo un porcentaje de la utilidad operativa de la unidad de negocio, algún nivel de unidades de producción establecido. Puede ser que además se realice a través de una evaluación subjetiva, o puede ser que se utilice la evaluación subjetiva más una evaluación objetiva a través de una fórmula, que es lo que les mencionaba que ocurría a veces. Cuando dependemos solo de métodos de cálculo a través de fórmula, hay varias ventajas. Tenemos una mayor precisión en la especificación de los sistemas de recompensa, hay menos incertidumbres, son menos ambiguos, porque la fórmula nos establece específicamente qué es lo que tenemos que alcanzar. Entonces, ¿qué se evita? Se evita que las personas que supervisan no incurran en juicios, en favoritismos, cuando hagan la evaluación de desempeño. Pero ¿qué pasa? Que la desventaja de esto es que puede ser que se centre la atención más que nada en, en los criterios cuantificables,
pero no están considerando a lo mejor otras acciones dentro del desempeño, otras actividades que son también importantes, pero que no son fáciles de cuantificar. Por eso, por todas aquellas cosas que no son cuantificables, es importante incluir un aspecto subjetivo al momento de la asignación de bonos. Y esto sobre todo cuando el gerente no tiene mucho control, un control directo sobre el desempeño de la unidad. ¿Qué pasa? Que cuando tiene menos control, los indicadores numéricos de desempeño son menos confiables para evaluar el desempeño del gerente, porque en realidad él no está participando directamente en el control de la unidad. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando el gerente hereda problemas del gerente que anteriormente ocupó ese cargo. Eso no le corresponde directamente a ese gerente. También ocurre cuando la unidad de negocio es interdependiente de otras unidades y por lo tanto en que logra el desempeño hay factores que influyen de las otras unidades de negocio o de acciones de personas externas a la unidad de negocio. Además, cuando requerimos prestar atención a prioridades de largo plazo, como por ejemplo ocurre en una unidad de negocio que lo que busca es aumentar su participación de mercado, o cuando tenemos también unidades de negocio que operan en industrias que tienen rápida evolución. ¿Va quedando claro hasta ahí? Vamos a cambiar un poco de tema que está relacionado, pero vamos a profundizar en lo que es la teoría de la agencia. La teoría de la agencia, como les decía, es la última materia de la unidad 2 y que va a entrar en la prueba que tenemos la próxima semana. ¿Tiene alguna duda, consulta? ¿Ninguna? No, profe, ninguna. Vayan consultando, chiquillos, porque las notas de la primera prueba no están muy buenas. Entonces no quiero que les vaya mal en la segunda prueba. Ya. ¿Qué es la teoría de la agencia? La teoría de la agencia lo que hace es redactar contratos, incentivos, buscando que estos ayuden a los individuos dentro de la organización a la motivación y con ello alcanzar la congruencia de las metas. ¿Se acuerdan lo que era la congruencia de las metas? ¿Qué era la congruencia de las metas? Cuando la organización tiene clara los objetivos
y las cosas que hay que lograr cuando todo está como acoplado. No los gerentes trabajando por un lado y los trabajadores por otro o por distintas metas, sino que como que igual tienen que eh, acoplarse, po, trabajar en conjunto. ¿Ya? Lo que busca la congruencia en las metas es alinear las metas individuales de las personas con las metas de la organización. Ah, sí, eso. Entonces, lo que busca la teoría de la agencia es explorar la forma de redactar contratos de incentivo de tal manera de motivar a los empleados y con ello alcanzar la congruencia en las metas. Es decir, que las metas que tengan los individuos y que estén motivados por conseguirlas también aporten a las metas que establece la organización. Entonces, la teoría de la agencia nos ayuda a describir cuáles son los principales factores que se deben considerar al diseñar los contratos de incentivos. Entonces, cuando hablamos de teoría de la agencia, el contrato de incentivos sería lo mismo que los acuerdos de compensación por incentivos. Cuando hablamos de que hay una relación de agencia, cuando tenemos que una parte, al que vamos a llamar el principal, contrata a otra parte, que sería el agente, para desempeñar un servicio y por lo tanto le delega autoridad a la gente para tomar decisiones. Por ejemplo, los accionistas en una empresa serían los principales y el gerente de la unidad de negocio serían los agentes. ¿Y cuál sería el reto ahí? Motivar a los gerentes que son los agentes, ¿cierto? Para que sean tan productivos como los dueños de la empresa. ¿Cuál es la teoría? Perdón, ¿cuál es un elemento de la teoría de la agencia que es clave? Es que los principales y los agentes tienen objetivos que son distintos, que es lo que hablamos de la congruencia en las metas. Entonces, los contratos de incentivo lo que buscan es disminuir estas divergencias, disminuir esta brecha que hay entre los objetivos de los agentes y los objetivos de los principales. La teoría de la agencia, entonces, ¿en qué se basa? Se basa en que todos los individuos actuamos de acuerdo a nuestros propios intereses. Suponemos entonces que los agentes reciben satisfacción no solo de las compensaciones financieras, sino que también de los beneficios adicionales que le proporciona la empresa. Y que es, por ejemplo, las cantidades de tiempo libre, condiciones laborales que sean atractivas, horarios flexibles, las membresías en los clubes. Y estas diferentes satisfacciones también dependen de las personas. Hay personas que, por ejemplo, prefieren el tiempo libre a trabajar o esforzarse mucho, y se supone que el tiempo libre nosotros en las empresas lo catalogamos como lo opuesto al esfuerzo. O sea, tenemos tiempo libre es que no nos estamos esforzando. Y es el esfuerzo de los gerentes el que aumenta el valor de la empresa, no el tiempo libre. Entonces, cuando hablamos de un gerente que prefiere tener más tiempo libre y lo prefiere por sobre el esfuerzo, se le denomina aversión al trabajo. Cuando hablamos de evitar deliberadamente el esfuerzo, lo llamamos elusión. Y por otra parte también, dentro del supuesto de que los individuos actuamos de acuerdo a nuestros propios intereses, también podemos suponer que los principales, es decir, a los accionistas, solo les interesan los objetivos y los rendimientos financieros.
¿Se entiende la teoría de la agencia? ¿El concepto? ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su finalidad? ¿Sí? Sí, profe. O sea, yo entiendo que un objetivo es que exista congruencia de metas. Claro, efectivamente. Y que la finalidad vendría siendo como que, o sea, que esté como ahí palpable, o sea, como, ¿existe ese acuerdo? Como que em, Que exista a través de los contratos sí, eso, y convenios de incentivo, compensación por incentivo. Se preocupa ya, de que en ellos esté establecida ah, estas ya, acciones que tomar para que la congruencia en la meta exista, ya, ya que todos funcionamos de acuerdo a nuestros propios intereses. El agente de acuerdo a lo que prefiere y el principal de acuerdo a sus preferencias. Ahora, ¿qué pasa? Que hay veces en que el principal no supervisa directamente las actividades de los agentes. Y cuando esto ocurre, hay divergencias asociadas a las remuneraciones y a las gratificaciones. Por ejemplo, los accionistas no pueden estar vigilando las actividades que realiza el director general. No pueden estar todo el tiempo mirando si está haciendo o no el trabajo que le convenga a los intereses de ellos. Lo mismo el director general. No siempre va a poder estar supervisando las actividades de los gerentes de las unidades de negocio. Entonces, el principal en general va a tener información que es poco precisa sobre el desempeño de la gente. Nunca va a saber con certeza cuánto aporta el esfuerzo que éste hace a los resultados reales de la empresa. Y a esta falta de información, le llamamos asimetría de la información. ¿Ya? El no saber exactamente cuánto el agente está aportando en los resultados de la empresa. Porque no podemos tener una supervisión constante. Entonces, sin esta supervisión, solo la gente sabe si está trabajando conforme a los intereses del principal. Por otro lado, también el agente es quien tiene mayor información sobre estas actividades que el principal, porque éste las desarrolla. Por lo tanto, a esta información que tiene el agente también se le llama información privilegiada. Este mayor conocimiento que tiene del desarrollo de su actividad. ¿Cuáles son los mecanismos de control de la teoría de la agencia? Lo primero es diseñar sistemas de control que supervisen la actividad de la gente. Y esto se hace limitando todas acciones que realice la gente que sean para su propio bienestar, pero que no sean acorde a los objetivos de la empresa. Una forma de supervisar es a través de la supervisión del estado financiero, de realizar auditorías. Entonces, las va auditando un tercero, así van viendo el desempeño de la empresa y se lo envían después a los accionistas para que vean el desempeño. La teoría de la agencia se encarga también entonces de explicar por qué estas diferentes relaciones de agencia, estas diferentes relaciones entre principal y agente también necesitan niveles distintos de supervisión. ¿Qué aporta a una mejor supervisión? Que las tareas de la agente estén bien definidas y que la información
que se debe supervisar también sea más precisa. Si esto no existe, ¿en qué nos afecta? Nos afecta en que la contratación de los incentivos no sea tan atractiva como herramienta de control. ¿Cómo limitamos, cómo un principal puede limitar las divergencias? Lo hace a través de contratos de incentivos que sean adecuados. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay mayor dependencia de las recompensas de la gente asociadas a un indicador de desempeño. Si esto es así, hay más incentivos para que la gente mejore este indicador, para que dé su mayor esfuerzo para que logre el indicador de mejor manera. Entonces, ¿qué pasa? Que el principal define la evaluación del desempeño de tal forma que va a convenir a sus intereses y por lo tanto con esto va a lograr lo que son la congruencia en las metas. ¿Y esto cómo lo evidencio? Lo evidencio porque cuando el contrato que se presenta a la gente lo motiva a trabajar conforme a los intereses del principal, efectivamente me aseguro de que las metas son congruentes. Cuando existe esta motivación por el empleado, por trabajar de acuerdo a los intereses del principal. Si tenemos un contrato de compensaciones que no tiene incorporado un contrato de incentivos, se puede identificar un grave problema de agencia. ¿Esto cuándo ocurre? Por ejemplo, si se le paga a los directores generales un salario fijo, como lo que habíamos hablado en las láminas anteriores, a lo mejor no tienen tanta motivación para trabajar como lo harían si tienen compensaciones asociadas a su desempeño, asociadas a su trabajo. Por lo tanto, generalmente cuando hay compensaciones, lo que hace es motivar mucho más a los directores generales a trabajar para incrementar las utilidades y así aumentar también sus compensaciones y también beneficiar al principal. Entonces, los contratos que se redacten tienen que conciliar estos intereses, los intereses de ambas partes. Y esto se hace entonces incorporando los incentivos. El principal entonces redacta un contrato donde se establezca que se van a entregar estos bonos de incentivos cuando el valor de la empresa aumente. Ahora, por mucho acuerdo que haya en el contrato de incentivos, no por eso vamos a estar seguros que hay una congruencia completa en las metas. Y esto tiene que ver principalmente con las diferentes preferencias que tienen ambas partes, a los costos de la supervisión, a la simetría de la información. Estas diferencias que existan pueden causar costos adicionales. También puede implicar divergencia en las preferencias, lo cual ocasionaría lo que se llama una pérdida residual. Y cuando hablamos de los costos de compensación de incentivos, los costos de supervisión y la pérdida residual, a esto le denominamos entonces los costos de agencia. Son los costos de establecer esta relación de agencia.
Cuando la empresa le paga en forma de opciones accionarias a un director general, esto sería un ejemplo que son los costos de agencia, que son parte de la compensación por incentivos. Entonces, este costo va a ser el resultado de estas diferentes preferencias de riesgo que hay entre los propietarios y el director general. Si tenemos, por ejemplo, un agente que es reacio al riesgo, va a correr riesgos adicionales cuando el pago de su desempeño va a ser de acuerdo al precio de las acciones. Entonces, para compensar al director general por correr este riesgo, el contrato va a tener que aumentar la paga que espera el agente. Un problema que también se ve con el plan de bonos de propiedad accionaria es que no hay una clara relación entre el esfuerzo del agente y el cambio de precio que tienen las acciones, ya que el precio de las acciones está afectado por factores que están fuera del control de la gente, las condiciones económicas, la intervención del gobierno, por ejemplo. Entonces, estos factores pueden causar que el precio de las acciones suba y a lo mejor va a recibir un pago mayor a expensas de los propietarios, pero sin ningún esfuerzo adicional. Y también puede ocasionar que bajen y reciba un pago menor pese a que ha dado su máximo esfuerzo. Ahora, independiente de estos problemas que se presentan, es mucho mejor tener un contrato de incentivo con propiedad accionaria a no tener ninguno, ya que un sueldo rígido puede conllevar a mayores costos de agencia. Cuando hablamos de la relación entre los gerentes de unidad de negocio y los incentivos contables, vemos que la relación entre los gerentes de la unidad de negocio y el precio de las acciones es más lejana que entre la relación que hay entre el director general y el precio de las acciones. Es complejo entonces calcular cuánto aporta cada unidad de negocio el incremento del precio de la acción de la empresa. Por eso la empresa basa el bono a los gerentes en el ingreso neto de la unidad de negocio. Pese a esto, el contrato de incentivos también tiene costos de agencia que son semejantes a los costos que se alcanzan con un plan de propiedad de acciones del director general. Esto pasa, por ejemplo, cuando cae la demanda de un producto, debido, por ejemplo, a un producto sustituto, pero pese a esto, el desempeño del gerente igual es bueno dentro de un mercado más pequeño. Entonces, si basamos solo el bono en el ingreso neto, va a disminuir la compensación de la gente. También lo que puede ocurrir es que la gente tienda a inflar el ingreso neto mediante manipulaciones contables que no van a afectar el valor de la empresa. Con eso terminamos entonces la materia de la teoría de la agencia y como les decía, en la última materia de la unidad 2 y hasta ahí entraría la prueba. Lo que vamos a ver ahora ya tiene que ver con la materia de la unidad 3 y es medición del desempeño. No sé si tienen alguna duda o consulta que quieran comentarme antes de partir con medición del desempeño.
¿Cuál es el objetivo de los sistemas de medición del desempeño? El objetivo es implantar las estrategias. Cuando se establecen los sistemas de medición del desempeño, lo que hace la empresa es seleccionar aquellas medidas que representen mejor lo que es la estrategia de la empresa. Estas medidas pueden ser factores básicos de éxito actual y futuro, los cuales si vemos que mejoran, están obviamente indicándonos que la empresa está aplicando bien la estrategia. Y por lo tanto el éxito de la estrategia también va a implicar que la empresa tiene una mayor solidez. Por lo tanto, el sistema de medición del desempeño es una de las formas que tiene la empresa para aumentar la probabilidad de poner su estrategia en marcha con éxito. A través de la estrategia definimos cuáles son nuestros factores de éxito básicos y si estos factores se miden y se recompensan, podemos lograr que la gente se motive y trabaje en ellos y por lo tanto logremos concretar la implantación de la estrategia. ¿Qué nos indica esto? Cuando nos basamos en la estrategia y a través de ella realizamos los factores básicos de éxito, ¿qué establecemos? Que lo que se mide, se hace. Lo que se hace, se recompensa. Lo que se recompensa de verdad cuenta. Y lo que cuenta, se mide. Esas son las premisas que debemos tener en cuenta al momento de establecer un sistema de medición de desempeño. Dentro de los sistemas de medición de desempeño tenemos sistemas de medición de control financieros. Los cuales también tienen ventajas y desventajas. Dentro de las desventajas es que pueden fomentar acciones de corto plazo que no sean convenientes para el largo plazo de la empresa. Y esto sobre todo si ejercemos mucho más presión en mantener los niveles de utilidad actuales. Esto puede llevar entonces a que los gerentes tomen estas decisiones de corto plazo que no sean convenientes a largo plazo para el desarrollo de la empresa. Bueno, un ejemplo de esto puede ser que el gerente fabrique productos de menor calidad para cumplir las metas, pero esto va a afectar a la relación futura con el cliente y también a las ventas que la empresa realiza a futuro porque puede generar una mala opinión por parte de los clientes. A esto le llamamos errores de comisión. Por otro lado, puede ser que los gerentes desechen emprender acciones útiles a largo plazo para obtener ganancias en el corto plazo. ¿Cuál es un ejemplo común asociado a este tema? Es la inversión en investigación y desarrollo. ¿Y esto por qué? Porque los gastos o las inversiones en investigación y desarrollo se incorporan, se contabilizan en el año en que se gastó, en que se incurrió en estas inversiones. Pero sabemos que los proyectos de investigación y desarrollo son riesgosos y son de largo plazo. Por lo tanto, los beneficios de estos proyectos no se van a ver en el año en curso, sino que se van a ver a futuro. Por lo tanto, puede ser que gerentes dejen de hacer este tipo de inversiones que consideran riesgosas y que van a afectar los flujos actuales y por lo tanto no van a cumplir con los objetivos financieros de corto plazo. Por el contrario, pueden proponer a lo mejor inversiones que son mucho más seguras, que van a generar mejores flujos de caja en el año en curso y
en desmedro del futuro de la compañía. Y a esto se le llama errores de omisión. Cuando dentro del sistema de control financiero solo se utiliza como medida la utilidad de corto plazo, también hay un problema de comunicación entre la directiva y el gerente de la unidad de negocio. Esto porque puede ser que el gerente establezca objetivos de utilidades que son más alcanzables dentro del año. Por lo tanto, va a plantear planes para la empresa que les va a convenir a ellos para lograr sus objetivos dentro del año. Y por lo tanto, esto puede llevar a cálculos y a planes de utilidades que son inferiores a la cantidad que realmente la compañía puede lograr porque se fijaron objetivos que son mucho más fáciles de alcanzar. Por otro lado, cuando hay también un control financiero que es estricto, puede llevar a que los gerentes manipulen los datos. Puede ser que tomen, por ejemplo, utilidades futuras para cumplir con los objetivos del periodo en curso. Pueden falsificar datos, proporcionando información inexacta para hacer los cálculos. Por lo tanto, pueden manipular o otorgar información que no es la correcta para poder lograr con el indicador de desempeño financiero. Por lo tanto, después de las cuatro limitaciones que hemos visto, podemos decir que cuando solo dependemos de medidas financieras, no aseguramos que se cumpla la estrategia y se ejecute de forma exitosa. Por eso volvemos a indicar que la solución o una forma de disminuir esto es considerando tanto medidas financieras como no financieras. Y medidas no financieras pueden ser, por ejemplo, los factores básicos de éxito o indicadores básicos de desempeño. ¿Qué hacían las empresas antiguamente? Aplicaban mediciones financieras y no financieras, pero ¿qué es lo que hacían? Empleaban medidas no financieras en niveles inferiores para controlar las actividades y financieras en niveles superiores para controlar la gestión. Pero en realidad, dentro de todos los niveles de la organización se deben mezclar las mediciones tanto financieras como no financieras. Porque todos los empleados, tanto a nivel superior o inferior, necesitan conocer el efecto financiero de las decisiones operativas. Entonces, por eso es importante que las medidas financieras como no financieras sean a lo largo de toda la organización y no solo en los niveles superiores. Algunas consideraciones generales del sistema de medición del desempeño. El sistema de medición del desempeño, si lo asemejamos como un tablero de un auto, tiene varios indicadores que nos van proporcionando información sobre la operación de nuestros procesos. Hay mediciones que indican lo que ya pasó, otras mediciones indican lo que está sucediendo. Entonces, cuando hablamos de mediciones que indican lo que ya pasó y lo asemejamos a un auto, podemos ver el contador de kilómetros. El contador de kilómetros nos da algo que ya pasó, la información de algo que ya pasó. Lo mismo si lo vemos desde el punto de vista de la empresa, nos podría otorgar información, por ejemplo, sobre la participación accionaria
y nos indica, por ejemplo, que fue de $1.000 millones a la fecha, o es de 1.000 millones a la fecha. Cuando hablamos de cosas que están sucediendo, ya podemos hablar, por ejemplo, del tacómetro, de las revoluciones. Y en el caso de la empresa podemos hablar de que realizó, por ejemplo, en ese minuto 70% de entregas a tiempo. Que es importante que estas mediciones tienen relación entre ellas y tienen interacciones. Entonces, si hacemos un cambio en una, lo más probable es que vamos a ver cómo se va a reflejar este cambio en la otra. En el caso del auto, si reducimos las revoluciones por minuto, lo más probable es que aumentemos nuestro rendimiento de combustible, porque vamos a esforzar menos el auto y por lo tanto el consumo de combustible va a ser mejor. Vamos a aumentar los kilómetros por litro. Si mejoramos las entregas a tiempo, vamos a aumentar la satisfacción del cliente. Entonces, lo que tenemos que estar conscientes cuando veamos un tablero, el tablero o donde establezcamos todos los indicadores de medición del desempeño, es estar consciente entonces de toda la serie de mediciones que existen y cómo están relacionadas unas con otras, cuáles son las consecuencias que el cambio en una va a tener en otra. Un ejemplo de medición del desempeño es el Balance Scorecard o cuadro de mando integral o indicador balanceado de desempeño, donde se asignan metas a las unidades de negocio de acuerdo a 4 perspectivas. Esto lo vamos a ver en la unidad 4. La perspectiva financiera, que incluye, por ejemplo, márgenes de utilidad, rendimiento sobre los activos, flujo de efectivo. La perspectiva de los clientes, que incluye la participación de mercado, el índice de satisfacción del cliente, por ejemplo. La perspectiva interna, la retención de empleados, reducción del ciclo de producción. Perspectiva de innovación y aprendizaje, como por ejemplo el porcentaje de ventas y de productos nuevos. ¿Qué es lo que busca el Balance Scorecard? Es un equilibrio entre todas las dimensiones y las mediciones estratégicas para alcanzar la congruencia en las metas, con el fin entonces de que los empleados actúen en beneficio de la empresa. Ayuda también a mejorar la comunicación, a fijar los objetivos organizacionales y también proporciona retroalimentación sobre la estrategia. Lo que hay que tener presente es que todas las mediciones que están presentes en el Balance Scorecard abordan un aspecto de la estrategia de la empresa. ¿Qué se debe considerar al crear el Balance Scorecard? Lo primero, que tiene que reflejar los factores críticos que determinan el éxito de la estrategia de la compañía. Tiene que mostrar relaciones entre las medidas como causa-efecto, para poder evidenciar cómo las medidas no financieras afectan los resultados financieros en el largo plazo, y también ofrece una visión más amplia del estado actual de la empresa. Con eso terminamos la materia por la clase de hoy. ¿Alguna duda o consulta? La clase del lunes vamos a ver un par de ejemplos de ejercicios de compensación y ya el miércoles, si no me equivoco, tendríamos la prueba. Sí, profe, el miércoles. Uh-huh. Es decir, que el lunes continuamos con materia de la unidad 3, pero vamos a ver un par de ejemplos de la materia pasada de la unidad 2 como preparación para la prueba. Profe, iba a ser igual que
que la vez anterior con un Word o a través del LMS? Con Word, Ya. mismo estilo del anterior. Preguntas de desarrollo, preguntas alternativas, un breve caso. Bueno, chiquillos, si no tienen más dudas, nos vemos el próximo lunes. Que tengan una buena semana y ahí cualquier cosa me comentan. Ya, profe, chao, gracias. Chao. Adiós, profe, que esté bien. Chao, igual ustedes.